también ya vamos viendo algunos aspectos de derecho externo. De esa cuenta, pues yo sí les voy a solicitar que a todos los que estén inscritos en esta sección procuren asistir, porque eso les va a dar alguna ventaja, o bastante ventaja, sobre quienes no vienen y solo vienen a pedir copia. Otra de las normas que yo quiero con las que ustedes me apoyen es que durante clase evitemos el uso del móvil, ¿sí? Que nos concentremos en la clase. ¿Por qué? Por respeto a sus compañeros y por respeto a su servidor. Nosotros tratamos de prepararnos de la mejor manera para poderles transmitir el conocimiento y que en el futuro pues, ustedes sean los profesionales que saquen adelante a los demás, pero que no seamos profesionales mediocres, sino que seamos de los profesionales que resaltemos por nuestro conocimiento, por nuestra ética, por nuestra disciplina y por nuestro deseo constante de crecer. Con ustedes llevamos ya 2 clases, ¿verdad? Y para iniciar, pues vamos a hacer un breve repaso para ver si han estado estudiando y a ver si han estado estudiando. A ver, no me sé los nombres de todos, vamos a ir preguntando. A ver, compañera, se recuerda que al inicio dimos una definición general de derecho. ¿Se recuerda usted cuál es esa definición para que parte de nosotros? La recuerdo es que es el conjunto de normas que rigen una sociedad patriarcal. Muy bien, estamos de acuerdo con lo que dijo la compañera. Fíjense que el concepto de derecho como tal es bastante amplio, pero la mayoría de autores para efectos prácticos de aprendizaje lo han simplificado de esa forma, como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre seres humanos. ¿Qué tipo de normas existen? Pues ustedes que ya están en su último año se han dado cuenta que el derecho se divide en diferentes ramas o en diferentes especialidades. Por ejemplo, compañero, menciónenme 5 especialidades en las cuales se divide el derecho. ¿Y otra más? Mercantil. Y así hay una amplia gama de especialidades, porque el derecho como tal, recordemos que es una ciencia y lo podemos equiparar con las ciencias médicas. Cuando ustedes salgan a la calle ya como futuros profesionales, pues van a, dependiendo de las circunstancias o los planes que ustedes tengan para desarrollarse como profesionales, van a tener que elegir especializarse en una rama, porque es imposible que un abogado conozca o sea especialista en muchas ramas del derecho. Como estudiosos de esta ciencia, tenemos los conceptos, tenemos las nociones, tenemos las doctrinas, tenemos las instituciones generales de derecho, pero ya para nuestro ejercicio profesional vamos a tener, al igual que lo hacen los médicos, que especializarnos en alguna rama. Hay algunos que se especializan en derecho notarial, otros se especializan en derecho penal. Por ejemplo, su servidor, tengo casi 20 años de ejercer en el tema del derecho penal, y esta también debe ser una motivación para que ustedes, si ya están adentrándose en la carrera, de acuerdo a lo que han ido estudiando, vayan identificando cuál es la rama del derecho que más les apasiona, porque dentro de esta carrera o en cualquier trabajo, yo siempre lo he pensado, la actividad que uno realice o uno desarrolle no la debe de hacer por obligación. Debemos de sentir pasión por lo que hacemos, y eso va a hacer la diferencia entre los profesionales que no logran la excelencia y entre los profesionales que logran la excelencia. ¿Quiénes de aquí trabajan? Perdonen, solo es por... Todos, muy bien, los felicito. Somos parte de la fuerza productiva de Guatemala. Ahora, del trabajo que realizamos, todos estamos contentos con lo que hacemos. ¿O hay alguien que se levante desmotivado porque no le gusta lo que hace, porque pues, no tuvo otra opción que tomar el trabajo que tiene?
pues qué bueno. Ese es el primer paso para alcanzar la excelencia y el éxito, que lo que nosotros hagamos sea nuestra pasión, porque de esa cuenta del trabajo no lo vamos a sentir como una carga. Hay muchas personas que por diferentes razones tienen que tomar un trabajo, pero realmente no es lo que les apasiona, no es lo que les gusta. Y de esa cuenta, no solamente en las instituciones del Estado, sino también lo vemos en la iniciativa privada, una de las características, y se da un poquito más en el ámbito público, es la fama que tienen los trabajadores del sector público. ¿De qué? Vamos a ver quién me puede decir. Que no atienden a las personas como de buena gana, no lo atienden con ese don de gentes. Cuando uno llega a una institución pública, normalmente llega buscando auxilio, buscando que lo ayuden. Pero imaginémonos, por ejemplo, que acudimos a la PGN porque vamos a interponer una denuncia porque tenemos conocimiento. Y solo estoy hablando por hablar, no digo que la PGN sea así, solo es un ejemplo. Vamos a poner una denuncia porque nos enteramos que hay un niño que en nuestro vecindario está siendo maltratado. Y el funcionario o la persona encargada no nos presta atención, nos atiende de mala gana. ¿Con qué sensación nos retiramos? Desagradable, enojo, hasta cierto punto frustración, porque nosotros queremos contribuir a que un niño, por ejemplo, no siga siendo violentado. O en el caso que seamos víctimas de la comisión de un delito, nos roban en la calle y acudimos a una subestación de la Policía Nacional Civil o acudimos a unos agentes que andan patrullando. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos empatía de ellos, esperamos que nos atiendan, que nos orienten, que nos auxilien. Pero normalmente, ¿cuáles son las quejas? Ahora que en las redes sociales se viraliza todo. Hay mala atención, no hay empatía. Y somos nosotros yo seguramente soy más grande que la mayoría de ustedes, pero primero Dios espero vivir bastante y ser como ustedes los profesionales que generemos ese cambio, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, porque Guatemala lo merece. Guatemala tiene un potencial enorme, pero debemos de procurar siempre la calidad y la excelencia como profesionales. Entonces, habiendo hecho esa introducción, pues yo espero que este grupo sea el grupo en el que todos aprueben, en donde todos aprueben por mérito. ¿Y cómo lo van a hacer? Asistiendo, repasando sus notas. El curso realmente no es complejo. El curso, ustedes ya tienen las nociones generales del derecho, ya solo es que las instituciones las vayamos adaptando a lo que se refiere al derecho internacional público 1. ¿Cuál fue el siguiente tema que vimos después de derecho? ¿Quién me puede apoyar a recordar? El concepto de derecho de internacional. Muy bien. Vamos a ver. Perdonen que ahorita los va a no formar la educación. La compañerita está atrás de la compañerita de negro. ¿Qué noción dimos de derecho internacional? Que los estados asumen obligaciones y deberes para ser garantes del respeto y protección de los derechos humanos. Bueno, ese es el objetivo. Voy a regresar un poquito. Ya vimos la definición como tal de derecho, que es un conjunto de normas, instituciones, reglamentos que rigen la conducta de los seres humanos. Pero yo recuerdo que en la primera clase vimos que el derecho como tal tiene un objetivo principal y está plasmado dentro de la parte, dentro del preámbulo de la Constitución. ¿Alguien me puede decir específicamente cuál es el objetivo que en un Estado exista el derecho o que impere el Estado de Derecho y los principios de legalidad? La realización del bien común, exactamente, y básicamente lo que se busca con la realización del bien común es que todos los habitantes de una nación podamos vivir de forma pacífica, en armonía y evitando en la medida de lo posible los conflictos. Como seres humanos, históricamente, jamás se ha podido que una sociedad
viva alejada de conflictos. Hay sociedades que son más pacíficas, hay sociedades que son más complejas, pero el derecho nos va a ayudar para que esas diferencias que existan entre personas individuales, entre personas jurídicas, entre las personas y las instituciones del Estado, hablamos de derecho administrativo, y entre las instituciones propias del Estado, los conflictos y controversias se resuelvan dentro del marco de la legalidad, en donde no impere la discrecionalidad y evitemos que exista el caos. Recordemos que históricamente, cuando no se había codificado el derecho, cuando los pueblos no habían alcanzado avance en esta ciencia y no se había tenido avance en tema de derechos humanos, ¿qué ley era la que predominaba? La ley del más fuerte. El fuerte, valga la redundancia, por la fuerza sometía al débil. Y si recordamos un poco de la historia de Guatemala, así sucedió con el descubrimiento y con la propia conquista. ¿Cómo fueron sometidos los pueblos nativos de la región de América? Fueron sometidos por la fuerza. En esa época, solo recordando un poquito, recordemos que tenía mucha influencia la Iglesia sobre el Estado. Hablamos de los países que nos vinieron a colonizar. Ahora, en el derecho moderno, se ha separado la función propia de la Iglesia o de la religión con las funciones estatales, aunque en la realidad pues siempre existe algún tipo de intervencionismo, pero bajo la norma constitucional y las normas ordinarias existe esa separación, porque cada una de estas instancias tiene su propia función. El Estado, velar a través de los diferentes ministerios, de las diferentes instituciones y de las diferentes secretarías, para que todos los habitantes podamos tener una calidad de vida digna. ¿Y la Iglesia cuál es su fin? Pues es un fin eminentemente religioso, es un fin eminentemente de evangelización, independientemente que sea la Iglesia católica o que sea una iglesia evangélica. Pero hablando de derecho internacional, también recordemos que es importante el estudio de este curso porque hablamos de un tema que ha venido cobrando vigencia y es el tema de la globalización. Alguien que nos pueda apoyar, vamos a ver el compañerito que está allá en la esquina. ¿Qué es la globalización? No se recuerda, vamos a ver. La compañerita acá que está de verde. ¿Qué es la globalización? La globalización es lo que es el conjunto de circunstancias que pasan a nivel mundial y que pasan a todo nivel de territorio geográfico. Muy bien, efectivamente. El avance de la ciencia en lo que tiene que ver a comunicaciones, medios de transporte, todo lo que ha avanzado la tecnología, ha hecho que el mundo realmente se convierta en una aldea. Cuando hablamos de aldea, nos referimos a una circunscripción pequeña, en donde se conocen todos los acontecimientos de quienes residen en ese lugar. Por eso es que el mundo se dice que ahora es una aldea global. Sin ir muchos años atrás, cuando no existía y no se había desarrollado la web o el internet, ¿cuánto tiempo teníamos nosotros que esperar para conocer una noticia? Teníamos que, si nos vamos mucho tiempo atrás, para conocer lo que sucedía en Europa, por ejemplo, pasaban muchos meses mientras venían los barcos que traían la correspondencia. Si vamos a épocas recientes, pues lo conocíamos a la semana o al siguiente día, cuando las noticias a través de los corresponsales llegaban a los medios de prensa escritos, que eran los que existían. Pero
no era de conocimiento general. ¿Por qué? Porque no toda la gente tenía acceso a los medios de prensa escritos, porque eso representaba erogar alguna cantidad de dinero, y en una población como Guatemala, en donde un buen porcentaje vive en pobreza extrema, comprar un ejemplar de un medio periodístico pues no es una prioridad. ¿Qué sucede ahora? ¿En cuánto tiempo nos enteramos de una noticia que sucede en cualquier parte del mundo? En cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque a través del avance tecnológico, y en donde ahora pues creo que la mayoría tenemos acceso a móviles en donde podemos instalar diferentes aplicaciones, las noticias nos están llegando en tiempo real, ¿sí? Entonces, eso es la globalización, en donde el mundo, por decirlo de una manera, me van a perdonar los gallitos hoy, pero ando un poco afónico, normalmente no se me sale. En un mundo como el que vivimos ahora, la información llega de manera inmediata, y eso ha repercutido en muchos temas. En el comercio, por ejemplo, se facilitan las transacciones. Yo creo que a la mayoría de los que trabajamos, pues nos depositan nuestro dinero, y a través de la aplicación móvil del banco, desde ahí podemos generar nuestros pagos, podemos ver si nos pagan cabal, podemos ver que no nos estafan. Aprovechando, tengan mucho cuidado con las estafas virtuales. No caigamos en el error, hay mucha gente de abrir a través de correos electrónicos información falsa, y uno mismo proporcionar sus credenciales. Usemos los canales oficiales. Pero digamos, cuando vemos el comercio internacional, ahora si yo quiero hacer una transacción comercial con China, basta con que desde mi cuenta genere el pago para saldar la mercadería que estoy comprando, y en cuánto tiempo ese dinero ya lo tiene la empresa depositada en su cuenta. Es de manera inmediata. Lo mismo sucede en el tiempo en que viene la mercadería. Antes, ¿cuánto había que esperar? Meses, mientras el transporte marítimo, que era el más utilizado, pues llegaba a los diferentes puertos. Ahora, si bien es cierto que se sigue utilizando el transporte marítimo, ahora es más eficiente y más efectivo, con construcciones y grandes obras como el Canal de Panamá, el Canal de Suez. Se ahorran mucho tiempo las empresas navieras, y mucho del producto que nosotros consumimos, especialmente de tecnología, que viene específicamente de Japón, de Corea, de China, pues viene en un tiempo relativamente breve. ¿Alguien ha comprado en línea, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo se tarda en venir un pedido? Es cuestión de días, ¿sí? Y podemos acceder a comprar mercadería ¿de dónde? De cualquier parte del mundo. Y solamente basta con que hagamos un clic y esa mercadería llega a la puerta de nuestra casa. Y ese solo es un ejemplo. En los conflictos militares, en las relaciones internacionales, todo tiene repercusión en el derecho internacional. En el derecho internacional público vamos a ir conociendo y sentando las bases para la clase que continúa de Derecho Internacional Público 2, en donde ya vamos a ver cuál es la formalidad y cuáles son las figuras que se utilizan para poder hacer ese clic entre los países. Dicho eso, el día de hoy vamos a enfocarnos en una discusión que se ha dado desde que se empezó a hablar de derecho internacional, y es cómo converge o cómo convive el derecho interno con el derecho externo. Y una de las discusiones más frecuentes entre los estudiosos del derecho es qué prevalece, si el derecho interno o el derecho externo. Y la discusión no va tanto relacionada a cuál debe prevalecer, porque ya vimos que no podemos aislarnos en una sociedad o en un mundo globalizado. La discusión va en torno
hacia el derecho interno y el derecho externo o el derecho internacional constituyen un solo tipo de derecho. O si por el contrario son dos ramas independientes. ¿Consideran ustedes que el derecho interno y el derecho internacional son una sola rama o son ramas de derecho independientes? Vamos a ver aquí el compañerito que está con el número 19, con su dedo verde. Consideraría que desde un punto de vista sí se puede considerar como el mismo. ¿Por qué? Porque el derecho externo es el derecho que no es propio de la nación y el derecho internacional es aquel que involucra a todas las demás naciones. Muy bien. ¿Alguien que opine diferente a lo que opinó el compañero? ¿Todos coincidimos con él? Yo entiendo que su percepción es que el derecho interno y el derecho externo son uno solo. ¿Es así? El derecho interno y el externo. Ajá. Ah, no, no sé, esos serían distintos. Son distintos. Muy bien. ¿Alguien que considere que el derecho interno y el derecho internacional al final de cuentas constituyen uno solo? Bueno, fíjense que esta discusión, y es bueno que conozcamos un poquito de doctrina, porque esta discusión se ha dado en diferentes ámbitos. Ha habido desde la discusión constitucional, la discusión doctrinaria, la discusión filosófica y la discusión meramente de carácter internacional. ¿Por qué constitucional? Porque recordemos que la máxima norma que rige un país, ¿cuál es? La Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces la discusión gira en torno a si el derecho internacional en algún momento no contraviene normativa nacional o viola la soberanía de un país. En ese sentido, anótenlo porque puede ser pregunta de examen. En ese sentido va la discusión si el derecho interno y el derecho externo forman uno solo o son dos ramas distintas. Establecer bajo el estudio constitucional si la normativa internacional contraviene disposiciones y normas del derecho constitucional. La otra discusión va en el sentido doctrinario. ¿Repetir cuál? Bueno, la discusión, hablando de, recordemos que mencioné que la discusión entre si el derecho interno y el derecho externo forman uno solo o son dos ramas distintas se ha discutido desde diferentes puntos de vista. Mencioné, desde el punto de vista constitucional, va relacionado a si la normativa internacional en algún momento contraviene normativa constitucional interna y si en alguno de estos casos se viola la soberanía de un país. Eso es desde el aspecto constitucional. Vamos a ver aquí la compañera. Cuando hablamos de doctrinario, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de doctrina. Cuando hablamos de aspectos doctrinarios, compañera, ¿a qué nos referimos? Vean que ustedes ya están en el 9º semestre. ¿Cuánta doctrina han leído? Muy bien, la doctrina va enfocada a la teoría, pero no la teoría empírica, sino la teoría que es redactada previa investigación de los estudiosos del derecho. Esos son aspectos básicos que ustedes deben de conocer. Cuando hablamos de doctrina, quiere decir que siendo el derecho una ciencia, hay personas estudiosas del derecho, y ahí podemos mencionar a todos aquellos que han escrito alguna obra, pero en este caso los que han escrito acerca del derecho internacional, en donde, basados en el método científico,
han fijado su postura en torno a si el derecho interno y el derecho internacional constituyen uno solo o son dos ramas diferentes del derecho. ¿Ya anotaron también el tema doctrinal? Muy bien. La siguiente discusión va enfocada al aspecto filosófico. Vamos a ver aquí el compañero de lentes, de camisa azul, que está aquí en la línea donde estoy parado. ¿A qué se refiere el tema filosófico? Tal vez lea. Ustedes llevan filosofía ahorita, ¿verdad? Muy bien, entonces se les va a facilitar explicar a qué se refiere el tema o la discusión filosófica. ¿Qué estudia la filosofía? Busca de la verdad. Busca la verdad, pero un poquito más. Démosle la oportunidad al compañero, porque él estaba deseoso de aportar. Pues podemos decir que la filosofía es la ciencia que estudia el pensamiento existencial y metodológico. Muy bien, es una disciplina y efectivamente a través de la filosofía se pretende descubrir el origen y la verdad de todo lo que sucede en el universo. Esa es la diferencia con la sociología, porque la sociología, a diferencia de la filosofía, está enfocada al estudio de cómo ha evolucionado la relación entre las sociedades y los seres humanos. La filosofía es un concepto, una disciplina más amplia. ¿Ya? Por eso es que hay algunas personas que no les gusta el curso de filosofía, porque dicen, pero ¿qué sentido tiene? Y pensamos que filosofar es simplemente ponernos a pensar cosas que muchas veces no nos van a llevar a ningún lado. No, la filosofía como disciplina tiene también sus propias reglas, tiene también sus propias normas. Y recordemos que mucho de lo que hoy existe ya había sido estudiado y había sido escrito por los filósofos de la antigüedad, que sentaron las bases del Estado, las bases del derecho, del origen de la vida, del origen del universo. Es decir, no es un estudio que no sea provechoso, tiene su razón de ser. Y ahora cuando nos referimos a aspectos o discusión meramente internacional, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver, compañero que está allá. El último de esta fila. ¿Cuál es su nombre? Marlon. Muy bien, Marlon. Si hablamos de la discusión si el derecho interno y el derecho internacional forman una sola rama o son dos ramas distintas, si lo vemos desde el aspecto internacional, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien? La compañera que está allá, también de último. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Ana Carolina. Muy bien, Ana. Pues yo considero que internacional es fuera de la nación. Ajá, pero un poquito más de esencia. ¿Alguien que la quiera ayudar? Vamos a primero al compañero acá, de camisa blanca, y luego usted. ¿Cuál es su nombre, compañero? René. Muy bien, René. En teoría serían distintas, pero en la práctica las dos convergen para un mismo fin. Las relaciones internacionales, para poderse plasmar, deben de ser observadas por el ordenamiento político ordinario de cada una de las naciones, para que pueda haber ese intercambio igual, próspero y positivo para ambas partes. Por lo tanto, en teoría son distintas porque manejan distintos principios, pero en la práctica vienen convertiendo igual. Muy bien. Compañeros. Yo sugiero que se refiere a las relaciones entre Estados. ¿Se refiere, perdón? A las relaciones entre Estados. A las relaciones entre Estados. Muy bien. Fíjense que cuando hablamos de la discusión bajo la arista internacional, primero tenemos que hacer referencia a todas las entidades internacionales
que han ido surgiendo y a las que los estados se van adhiriendo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de manera general podemos mencionar a la Organización de Naciones Unidas, a la OEA, podemos mencionar a la OMS, Organización Mundial de la Salud, podemos mencionar, ¿cuál otra se les ocurre? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, esa discusión se da en torno a si es o no obligación de los estados adherirse a estas instituciones o a estas dependencias para que las decisiones que se tomen desde las mismas sean vinculantes para los estados. Esa es la discusión internacional. Primero, las instituciones que fueron creadas, recuérdense cómo fueron surgiendo, algunas surgen después de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, otras son más recientes y lo que buscan es políticas generales de beneficio para todos los estados. Punto y aparte es que se logren o no los objetivos, pero básicamente ese. Entonces, para definir si el derecho internacional y el derecho interno son uno solo, surgen dos escuelas. Anoten cuáles son las dos escuelas. La escuela dualista es la primera y la segunda es la escuela monista. ¿Qué significa dual? Dos. ¿Y monista? Uno. Muy bien. Veamos cuál es el enfoque que tiene cada una de estas escuelas previo a dar el criterio que ha prevalecido de los autores y el criterio propio de ustedes. Veamos sobre qué se basa. Primero, de acuerdo a la literatura, la escuela dualista tiene más un enfoque teórico. Tiene un enfoque que está basado en la jurisprudencia. Anoten, está basado en la legislación interna y en la doctrina moderna. ¿Alguien que nos diga qué es la jurisprudencia? A ver, la compañerita acá del medio de lentes. ¿Qué es la jurisprudencia? Son los fallos que hace la corte con una funcionaria. Muy bien, Es la facultad que tiene un organismo jurisdiccional para administrar justicia. no, la jurisprudencia, como decía la compañera, son diferentes fallos contestes en el mismo sentido sobre un asunto que ha sido sometido a su consideración. Eso es la jurisprudencia. La legislación interna, pues es toda la normativa constitucional y la normativa ordinaria que nos rige. Entonces, por esa razón, es que quienes apoyan la escuela dualista sostienen que existen dos enfoques jurídicos diferentes. Uno, primero, porque el derecho internacional y el derecho interno, cada uno tiene sus propias normas. Eso es lo primero. Segundo, porque existen diferentes estados. Y tercero, porque es necesario para que a un país le aplique la normativa internacional que se realice todo el proceso legal a efecto de ratificar las convenciones, los tratados que regulan el derecho internacional. Trajeron su constitución. Muy bien. Busquemos el artículo
nos hace un desplegado de cuáles son todas las atribuciones del Congreso. ¿Qué es el Congreso? ¿Qué es el Congreso? Ajá. Es el organismo que legisla las leyes y promulga. ¿Qué es el Congreso? ¿Será que el Congreso es el organismo legislativo? ¿O es un órgano del organismo legislativo? Es un órgano. En Guatemala existen 3 poderes. ¿Cuáles son? Ejecutivo. ¿Quién es el presidente del organismo ejecutivo? El presidente de la República. Recientemente hubo un cambio de mando y fue electo el presidente Bernardo Arévalo. Anteriormente era Alejandro Matei, el presidente del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, para poder desarrollar sus actividades, se auxilia de los ministerios y de las secretarías. ¿Sí? Es a través de estos ministerios y de estas secretarías, y voy a hablar un poquito de eso porque tiene relación con el derecho internacional, en donde se tiene que hacer toda la planificación y ejecución para lograr el bien común. El bien común enfoca primero garantizar la seguridad y la vida de las personas. ¿A través de qué ministerios se logra la seguridad de un país? Hablando de Guatemala. Ministerio de Gobernación, muy bien, porque es el ministerio encargado de implementar todas las políticas a través de sus diferentes viceministerios, desde la prevención hasta la reacción. Y la institución operativa del Ministerio de Gobernación, ¿quién es? La Policía Nacional Civil. Muy bien, recordemos que antes de los acuerdos de paz, la Policía Nacional no tenía un enfoque civil. Ahora hay muchas cosas que superar, pero hemos avanzado porque los agentes de policía pues, son formados en temas de derechos humanos, independientemente de hechos aislados que siempre suceden, pero que cada institución tiene sus órganos internos de investigación. En el caso de la PNC es la ORP, para investigar alguna anomalía en que incurra alguna gente. Muy bien. El siguiente organismo, la compañera ya nos ayudó con el Ejecutivo. ¿Cuál es el siguiente organismo? ¿El legislativo? El Legislativo, muy bien. ¿Cuál es la función principal del organismo legislativo? Efectivamente, la creación, la reforma y la iniciativa de ley. Aunque recordemos que hay otras dependencias que tienen iniciativa de ley, pero recae sobre ellos todo el tema legislativo y es a través del Congreso de la República, que está compuesto por ¿quién? Diputados. ¿Cuántos diputados son en Guatemala? 160. 160 diputados. Ya sabemos que el proceso de elección es un poquito complejo, ¿verdad? La ley electoral y el partido político necesita una reforma porque realmente uno no sabe por quién está votando. Entonces, la de presidente, pues uno sí sabe el nombre, pero en el tema de diputados es bastante complicado. Por eso es otro tema. ¿Y cuál es el otro organismo que existe? ¿Cuál es la función principal del organismo judicial? ¿Cuál es el órgano máximo del organismo judicial? Allá atrás. A ver, compañera. No, ¿cuál es el órgano superior del organismo judicial? Es la Corte Suprema de Justicia, integrada por ¿cuántos? 13 magistrados. ¿Seguros? Sí. Muy bien. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el presidente del organismo judicial y el presidente del organismo legislativo es a quien elige el Congreso. En este caso, recordemos que hubo primero una elección que fue invalidada por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, hasta que finalmente es el señor diputado Nery Ramos
quien resulta electo como presidente del Congreso y por lo tanto presidente del organismo legislativo. Pero veamos, alguien que nos haga favor de leer el artículo 171, la literal L. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, literal 1, afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 2. Afecten el dominio de la nación. Establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales comunes en el ámbito centroamericano. 3. Obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacional. 5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen temas de interés nacional. Sí, sí, soy. Pero vean la importancia, y esto hablando de la escuela dualista, en donde establece que son dos ramas de derechos diferentes, porque para que un tratado, un convenio o una convención esté vigente en Guatemala, debe pasar ¿por dónde? Por el Congreso de la República. ¿Qué tienen que hacer? Primero, verificar que el tratado, el convenio o pacto, como se les llama, no contravenga normativa constitucional vigente. De lo contrario, no sería aplicable. Guatemala es signataria de varias convenciones internacionales, pero también hay otras en donde no las ha ratificado. Todo el tema de niñez víctima a través de la ¿cómo se llama? La de Convención de Derechos del Niño. Convención de Derechos del Niño es aplicable a la legislación de Guatemala, y de esa cuenta nace ya hace muchos años la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, con un enfoque más de derechos humanos y de protección que de castigo o de sanción. De esa cuenta, el proceso de protección de la niñez vulnerada va enfocada a garantizar el pleno goce de sus derechos cuando han sido vulnerados por quienes tienen el deber de protegerlos. Y en el caso de los adolescentes que transgreden la ley penal, tiene un enfoque diferente al derecho penal del adulto, porque en el derecho de adolescentes, en el proceso penal de adolescentes, el enfoque es eminentemente socioeducativo. De esa cuenta, ahí no se le imponen penas, sino que se le imponen ¿qué cosa? Sanciones socioeducativas. Y se privilegian todas aquellas sanciones que no sean privativas de libertad. Es decir, como en el derecho penal de adultos, esa debe ser la última razón, aplicable únicamente a aquellos casos en donde se han cometido delitos muy graves y que no quede otra salida más que internarlos en los centros para que ellos reciban toda la rehabilitación. Otro tema. Guatemala es signatario también del que conocemos como Pacto de San José, ¿sí?
¿qué limitación le puso al Estado de Guatemala cuando ratificamos el Pacto de San José? Hubo incidencia en la pena de muerte. En la medida de lo posible, la pena de muerte para aquellos que habían sido condenados debería de utilizarse el indulto o la amnistía e imponer las penas más altas de prisión. Además, que como Estado nos limita a que para otro tipo de delitos se pudiera ampliar la pena de muerte. Esas son, digamos, las limitaciones que va imponiendo el ratificar o no alguna convención. Toda la ley que protege a las mujeres víctimas de violencia, ¿de dónde surge? La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es de normativa internacional. ¿Alguna que se recuerden? Belén do Pará, ¿otra? Bueno, le va a quedar de tarea buscarla. Y búsquenla porque va a ser seguramente pregunta de examen. Buscar cuáles son los convenios y normativa internacional que dieron vigencia y origen a la ley contra el delito de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y hay otros tratados y otros convenios que no han sido ratificados por Guatemala porque en el Congreso no se ha llegado a consensos. Uno de ellos es el convenio que regula todo el tema de cibercrimen y ciberdelincuencia. ¿Alguien sabe cómo se llama ese convenio? Bueno, les queda de tarea también. Pero el convenio que obliga a los estados a adoptar una ley de cibercrimen y ciberdelincuencia. Se recuerdan que el año pasado se archivó la ley que estaba en discusión. Aquí en Guatemala ya se tiene un proyecto de ley y fue sometido a discusión en temas de ciberdelito y ciberdelincuencia. Sin embargo, no se llegó a un consenso porque hubo algunas discusiones que iban enfocadas en torno a la privacidad o a la limitación de derechos, como es la libertad de expresión. Al final se politizó un poquito la situación y pues prefirieron archivar la ley. Entonces, ¿qué pasa con Guatemala cuando, por ejemplo, el Ministerio Público requiere apoyos internacionales para investigar delitos que son cometidos a través de la web o a través de la plataforma Meta, que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.? Fíjense que ahí Guatemala, comparado con los países que sí han suscrito esta convención, tiene una desventaja, porque a Guatemala, tanto a Policía Nacional Civil como al Ministerio Público, el apoyo que se da es un apoyo de buena fe. Digamos, si se comete un delito en línea y son los que están ahorita de moda, las empresas le dan prioridad a aquellos que tengan que ver con la libertad y la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes. Pero, por ejemplo, si se trata de delitos patrimoniales, es discreción de las empresas si dan o no la información. El proceso que está establecido para esa cooperación de buena fe es que las instituciones de investigación, Policía Nacional Civil o el Ministerio Público, tienen 30 días para pedir que la empresa resguarde la información, que preserve la información. Luego tienen que acudir ante el juez contralor, el juez penal, para pedir la autorización judicial. Se le adjunta la autorización judicial. Todo esto se hace a través, no es a través de documentos, sino a través de plataformas que ellos han establecido, donde se carga el documento
y ellos deciden si liberan o no la información. Eso es lo que ha limitado a Guatemala para avanzar en la investigación de delitos cibernéticos o de ciberdelincuencia. Es muy importante que en algún momento Guatemala cuente con su propia normativa interna para que realmente podamos tener una fuerza, tal vez no coercitiva, pero sí una fuerza legal para que muchas de estas empresas liberen información que es vital para poder investigar este tipo de delitos. ¿Y por qué es importante? Porque yo me atrevería a decir que ahora en la mayoría de delitos está implícito el uso de ¿qué? De la tecnología. En muchos crímenes que son cometidos por organizaciones de crimen transnacional, las planificaciones son realizadas a través de estas planificaciones. ¿Y cómo podemos acceder a esa información? ¿Cómo podemos convertirla en material probatorio? Y ahí la importancia de contar con una normativa interna de ciberdelincuencia. Otro tema que, digamos, en Guatemala se ha quedado rezagado y se trabaja hasta cierto punto de manera un tanto discrecional por los jueces, es el tema de la evidencia. ¿La evidencia qué es? Son todos aquellos elementos materiales que constituyen prueba para determinar la responsabilidad penal de una persona que ha sido acusada. Pero normalmente cuando hablamos de evidencia, por ejemplo, si esto fuera un cuchillo y con este le dieron muerte a una persona, esto es una evidencia ¿qué? Material. Si hablamos de un arma de fuego, es una evidencia material. Si hablamos de documentos, es una evidencia documental. Pero ¿qué pasa con la evidencia digital? ¿De dónde la obtenemos? Porque podemos secuestrar un ordenador, podemos secuestrar un móvil, pero ¿cómo lo vamos a presentar ante el juez? ¿Cómo vamos a verificar que esa evidencia no ha sido alterada? Porque ya ustedes mejor que yo saben que a través de diferentes aplicaciones podemos crear chats falsos de WhatsApp, podemos crear cualquier tipo de información. Pero ¿cómo yo le garantizo a un juez que el teléfono que incauté y que la información que extraje no ha sido alterada? O en el peor de los casos, cuando no cuento con un dispositivo móvil, sino es evidencia que ha sido almacenada en la nube. Entonces en Guatemala, como les digo, los jueces, las sentencias que han dictado ha sido un tanto de manera discrecional y hay muchos abogados que se han preparado para debatir la prueba digital que presenta el Ministerio Público. Obviamente el Ministerio Público ha avanzado en ese tema porque ya cuenta también junto con Policía Nacional Civil con sus unidades de cibercrimen y han ido trabajando y estableciendo protocolos para poder garantizar a un juez que no se ha roto la cadena de custodia de evidencia digital. Pero no hay una norma como tal que regule el tema de evidencia digital. ¿Sí? Sí, digamos en este caso, esa sería la defensa, la legalidad de cómo se obtuvo la evidencia. Porque en los procesos, cuando el Ministerio Público presenta la prueba en su momento procesal, viene los informes de policía, de cómo la comunicación de con aquel, de lo que se dijeron y cómo concertaron, o de los móviles, o cuál es extorsión, todos los audios. De esta forma, ¿la obtuvieron legalmente o no? Fíjense que en ese tema recordemos que el Código Procesal Penal establece la libertad probatoria. En eso estamos de acuerdo. El tema aquí es que la evidencia material, por ejemplo, o la evidencia documental, sí hay forma de establecer a través de una cadena de custodia que la misma no ha sido alterada. Se embala, se firma, se sella, y de esa cuenta se puede establecer o se puede seguir el rastro de las personas que han tenido acceso a esa información.
El problema es con la evidencia digital. ¿Cómo le garantiza el fiscal, digamos que es el que tiene la carga de la prueba, de que esa información digital que le está presentando no ha sido alterada? Para la defensa va a ser un poquito más fácil destruir esa certeza en relación a la cadena de custodia. Pero como les decía, no, si ni siquiera de la cadena de custodia como tal hay una regulación per se en nuestra normativa penal y procesal, mucho menos de la evidencia digital. Por ejemplo, han oído ustedes hablar del código hash, un código único que se crea para establecer que una evidencia digital no ha sido alterada. Y eso muchos jueces lo desconocen. Policía Nacional Civil y MP ya lo trabajan, y NACIP lo trabaja. Pero digamos, los jueces no tienen una base legal sobre la cual muchas veces sostener la tesis acusatoria del Ministerio Público. No porque no se haya diligenciado, sino porque no existe la certeza jurídica. Y recordemos que todas las sentencias de los jueces tienen que estar basadas en ¿qué? En ley. Ellos no pueden crear, no pueden suplir por analogía algo que no se encuentre regulado. Entonces, eso es en relación a la escuela dualista. Vamos a ver así rápidamente lo relativo a la escuela monista. La escuela monista básicamente afirma que el ordenamiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico internacional forman un solo ordenamiento, pues ambos dicen que son manifestaciones de un solo concepto. Ahora, esta teoría monista dice, bueno, derecho interno y derecho externo son uno solo porque el fin que se persigue es el mismo, administrar justicia. Lo que no ha logrado soslayar o superar esta teoría es qué sucede cuando existe conflicto entre las leyes. ¿Qué sucede cuando existe discrepancia entre lo que regula el derecho internacional y el derecho interno? Entonces ahí pierde fuerza la escuela monista. ¿Ya? ¿A qué hora les termina la clase? Ya tenemos tiempo. No. Vamos a avanzar. Por lo menos tenemos unos 5 minutos más para terminar con las cosas. 5 o 10 minutos. No, ya han recibido clases presenciales. Hoy es su primer día. Entonces hoy vamos a marcar el. No, yo sé que todos tenemos etapa para comenzar, vamos a tratar de ser un poquito flexibles en el tiempo. Entonces les decía, el problema con la escuela monista es que no ha logrado definir qué sucede cuando hay controversia entre el derecho interno y el derecho externo. Para adelantar un poquito a qué consenso se ha llegado y qué es lo que impera en la legislación guatemalteca, podemos decir que en Guatemala, y de acuerdo al autor del libro que yo les di y también en mi propio criterio, prevalece el criterio de la escuela dualista, que si bien ambos forman parte de un ordenamiento jurídico, son diferentes. ¿Por qué? Porque el derecho interno, para ser vinculante, tiene que pasar por todo el proceso de aprobación del derecho interno, de acuerdo a lo que leímos. Anotaron los artículos que el artículo que leo el compañero, ¿verdad? Ese también puede ser segunda de examen. El 161, literal, entonces, de esa cuenta, en Guatemala prevalece el criterio de la escuela dualista, que si bien es cierto, convergen en algún momento para que se dé esa unión entre el derecho interno y el derecho internacional, es necesario que se pase por todo el proceso de aprobación, ratificación de los convenios y los tratados internacionales.
Y como requisito fundamental es que no haya choque de normas. Recordemos que el derecho es orden, es armonía. No puede haber, o en la medida de lo posible se debe evitar, que las normas colisionen entre sí, ¿ya? O que existan lagunas legales, porque eso da lugar a la discrecionalidad. Obviamente no hay un sistema jurídico que sea perfecto, pero en la medida de lo posible, cuando hablamos de derecho internacional, se debe de procurar que la norma interna con la normativa internacional armonicen de la mejor manera. ¿Qué se va a lograr con esto? Que exista una relación de armonía y de cooperación entre los estados. Y recordemos que conforme ha ido avanzando la ciencia del derecho, conforme ha ido avanzando la tecnología, cada vez se procura ser menos formalista. Porque recordemos que antes, pues la mayoría de asistencias internacionales requerían un proceso largo y complejo. Ahora la normativa internacional busca que esas asistencias sean de manera inmediata, porque hay situaciones que no pueden esperar, que no están susceptibles a demora. Por ejemplo, yo insisto en el tema de agresiones o violencia a través de redes de trata internacional, de redes organizadas, de crimen organizado de trata de personas, en donde está en riesgo la vida de las mujeres, en donde está en riesgo la vida de los niños, de las niñas, en temas de cooperación entre agencias que investigan delitos de narcotráfico, entre agencias que investigan el tema de lavado de dinero. En Guatemala, ¿quién es el ente encargado de verificar o de generar todas las alertas de operaciones o transacciones sospechosas? La IBE. La IBE, la Intendencia de Verificación Especial. Pero la IBE trabaja de manera coordinada con las dependencias homólogas de otros países. Porque, como les decía, esa cooperación tiene que ser de manera inmediata, de manera expedita. Porque saben ustedes, en investigación de delitos financieros, ¿qué es lo más complejo? Seguir la ruta del dinero. El dinero se mueve muy rápido. Y quienes se dedican a esta actividad ilícita versus quienes investigan tienen una ventaja. Porque existen paraísos fiscales. Es decir, países en donde se pueden crear empresas fuera de plaza, se pueden abrir cuentas y esos países no están obligados a trasladar la información. En muchos casos de corrupción que se han investigado a nivel nacional, a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, en donde topan las investigaciones de los investigadores financieros o los fiscales de lavado de dinero, es precisamente cuando el dinero sale de nuestras fronteras. Y uno de los países en donde más se utiliza y que se recuerdan ustedes que hubo un escándalo financiero por todo el tema de empresas fuera de plaza que se capturaron, es precisamente Panamá, porque ellos no devuelven la información y de Panamá, de ahí el dinero se diluye hacia otras muchas cuentas. Esa es la importancia que exista armonía entre el derecho interno y el derecho internacional. Vamos a dejar el día de hoy hasta aquí. Para la próxima clase, prepárense.